¿Vas a alquilar una vivienda en Cantabria? ¿Te da miedo que entre a vivir a tu vivienda un inquilino no deseado que te traiga problemas? Pues quédate conmigo en este vídeo porque hoy te traigo una guía de 10 consejos prácticos para que pueda elegir buenos inquilinos. Hola amigos, yo soy Mara Petit, soy asesora inmobiliaria en Santander y Cantabria y en este vídeo te voy a contar cuáles son los 10 pasos que yo sigo para elegir buenos inquilinos para mis propietarios. Vas a descubrir cuáles son esos pasos que yo sigo para saber si estoy delante de un buen perfil de inquilino y que ese inquilino, sobre todo más adelante, no cause dolor de cabeza a mis clientes propietarios. No he querido centrarme en normas de arrendamiento, de contrato de arrendamiento urbano, porque esa información, hay muchísima información sobre eso en internet, sobre cómo preparar un buen contrato, un contrato blindado de alquiler. Pero hay una cosa que Internet ni ChatGPT no puede hacer por ti y es pasar el filtro en cuanto a la personalidad, en cuanto al perfil real de ese inquilino, porque muchas veces los inquilinos llaman, los propietarios tienen con los inquilinos 5 o 6 minutos de conversación, pero ¿crees realmente que 5 o 6 minutos de conversación es suficiente para decidir que ese inquilino pueda vivir por los próximos 5 años dentro de tu propiedad? Yo, basando en las buenas experiencias que he tenido tanto con los inquilinos, tanto con los propietarios, creo que debemos de ir un poco más allá del filtro del seguro y un poco más allá de una conversación superficial. Así que he preparado ese vídeo y vamos a empezar a adentrarnos en el contenido principal de ese vídeo. Vamos allá. Y el primer paso que os recomiendo, por supuesto, es lo primero que hago, pasar el seguro, el filtro del seguro de impago. ¿Por qué os recomiendo hacer eso lo primero? Por una cuestión de ahorrar tiempo y para que no llevéis disgustos de ambas partes, porque resulta que algunas veces el propietario le cae bien al inquilino y viceversa, pero a la hora de enviar documentación al seguro de impago, el seguro rechaza el inquilino, con lo cual habéis estado perdiendo tiempo ambas partes. Aquí es importante mencionar un punto que he dado con muchos propietarios que me dicen, Mara, me siento incómodo en pedirles su documentación. Y estaros tranquilos en cuanto a eso, porque las personas que viven de alquiler saben perfectamente que este es un procedimiento normal. Sobre todo cuando un piso está publicado a través de una inmobiliaria. Casi todas las inmobiliarias, yo diría que el 90% jamás acepta enseñar una propiedad a un inquilino sin antes pasar previamente el seguro. Pero si os da mucha incomodidad preguntar, pedirle la documentación, es tan sencillo como explicarles para que no te lleves un disgusto. En el caso de que te encante la vivienda y el seguro no te acepte, pues vamos primero a pasar el seguro. Una vez que el seguro nos acepte, pues procederemos a la visita de la vivienda, que estoy segura que te va a encantar. Yo estoy segura que ese inquilino, si realmente está interesado, no te va a poner ninguna traba, ningún impedimento para que tú puedas averiguar previamente su solvencia económica, su capacidad de pago de esa vivienda. Aquí abro un pequeño paréntesis porque hay inquilinos que son un poco celosos con sus datos y no les gusta enviar su documentación a personas que no conoces, con lo cual si te presenta un inquilino así, no pasa nada, pues enséñale la vivienda de toda forma. Ha habido veces en que un inquilino estuvo resistente a entregarme la documentación. Yo lo que hice fue hacerle más preguntas acerca de su solvencia económica, cosas como en dónde trabajaba, cuánto tiempo lleva trabajando en esa empresa y procedimos a la visita de igual manera. Y resulta que era un buen inquilino y algunos de los propietarios se han quedado con esos inquilinos. Hay inquilinos que son más flexibles, que entrega tu documentación sin ningún problema porque ya llevan tiempo buscando y sabe que el procedimiento es este. Así que estos son los dos perfiles de inquilinos que vas a encontrar a la hora de pedir documentación. Pero que sepas que ese procedimiento de averiguar la solvencia económica antes de proceder a la visita te va a ahorrar muchísimo tiempo. Punto número 2, invertir tiempo en el inquilino, tal como lo oyes. Yo ya he llegado a estar 30, 40, en algunos casos hasta 1 hora y media hablando con un cliente, un posible inquilino. Y hubo casos en que yo, no satisfecha con eso, me parecía un buen prospecto el inquilino, quedé en persona con el inquilino para conocerle, nos tomamos un café
y yo pude averiguar mucho más acerca de ese inquilino. Mi principal objetivo es que mi cliente propietario esté tranquilo, que duerma tranquilo por las noches con ese inquilino que yo le aporto. Por lo tanto, puede que eso me cueste mucho tiempo, invertir tiempo, pero me asegura el éxito del inquilino que estoy aportando a mis propietarios, con lo cual eso para mí es un punto clave. Invertir tiempo, pasar tiempo, tanto por teléfono o incluso te lo puedes permitir, ¿por qué no? Quedar con esa persona un día en la vivienda, aunque no la elijas ese día, que tengas más candidatos al piso, pues habla con esas personas y intenta conocer la persona un poco más allá de lo habitual, que a la hora de la verdad, cuando queremos caer bien al propietario, pues vamos a contar muchas cosas para que ese propietario esté contento en escuchar. Pero cuando pasas más tiempo con la persona es cuando realmente empiezas a ver cosas, a notar cosas que antes no había notado. No te estoy diciendo que te vayas a cenar con el posible inquilino, pero que dediques un tiempo más allá de lo que suele dedicar los propietarios a la hora de elegir un inquilino para sus propiedades. Pienso que ese punto es clave y para mí es todo un éxito cuando invierto tiempo en esos inquilinos. Punto número 3, el precio de la vivienda. Sé que en los tiempos que ocurre en el mundo de las operaciones inmobiliarias, en los alquileres, es toda una tentación poner la vivienda lo más alto posible. Pero yo os recomiendo no subir tanto el precio de la vivienda porque puede que atraigas inquilinos indeseables para esa vivienda. Por ejemplo, cuando una pareja está buscando una vivienda que les atende perfectamente, una vivienda de una habitación o incluso de 2 habitaciones sería ideal para ellos. Os voy a decir por qué ellos elegirían una vivienda de una habitación. La elegiría por la ubicación. He visto casos de personas que tenía tiempo buscando una vivienda y cuando yo les presenté una vivienda de 2 habitaciones en el centro de Torre la Vega y otra vivienda de una habitación en el Soto de la Marina con el mismo precio, pues ha preferido la vivienda cercana a la playa. Eso es un hecho que no podemos negar. Así que yo te recomiendo ponerle un precio razonable, mira lo que si lleva similares a la tuya en esa zona, en qué precios se están alquilando, es muy fácil de verlo en Idealista. Por otro lado, si pones un precio muy alto y llega un inquilino y te dice, sí, te lo pago, ten cuidado, porque las personas están buscando alquileres lo más bajo posible. Lo más probable es que ese inquilino, en cuanto encuentre una propiedad de estas mismas características o un alquiler más económico, seguramente se mudará. O podría ser que esa persona lleva tiempo buscando una vivienda y decide alquilarla porque no ha encontrado nada, pero no va a ser sostenible ese alquiler a la larga, con lo cual esa persona acabará buscando otra persona con la que compartir alquiler. El punto número 4 es la magia de la llamada. Ahí está la clave de todo para que las cosas se vayan desarrollando de manera que consigas un buen inquilino. Y ya os he mencionado ahí atrás, y es pasar tiempo hablando con ese inquilino. Todo el tiempo que puedas escucharle, escuchar su proyecto de vida en Cantabria, a qué se dedica, cómo se dedica y cómo es su estilo de vida. Todo ello te ayudará a ir perfilando y saber si ese inquilino realmente es un buen inquilino. No tenéis que quedar con ellos si no os apetece, pero sí que yo invertiría bastante tiempo en una llamada con un posible inquilino. De hecho, eso es lo que hago la mayoría de las veces. Aunque parezca que estés perdiendo el tiempo, en realidad lo que estás haciendo es ganar, porque conocer bien la persona que va a entrar a vivir los próximos 5 años a tu vivienda puede marcar la diferencia para que tú duermas todas las noches tranquilo. A lo largo de los años he escuchado muchos propietarios que me dicen, Mara, lo que me importa es que el filtro del seguro esté pasado, que si ese inquilino deja de pagarme, el seguro se vaya a hacer cargo. Pero hay una cosa que nadie te cuenta y es, el seguro se hará cargo de pagar por lo que el inquilino te deja de pagar, pero el seguro
no te va a tranquilizar en cuanto a si ese inquilino te va a estar llamando todos los días por cualquier cosa, si va a ser un inquilino ruidoso, si vas a tener problemas con los vecinos. Yo pienso que ese punto no es más importante que la solvencia, por supuesto que no, pero pienso que es el punto número uno en que los propietarios deberían de invertir tiempo en saber qué tipo de personas están metiendo dentro de su propiedad, porque el seguro, una vez intentas pasar el seguro, si el seguro no le acepta, pues ya está todo arreglado, y si le acepta pero resulta ser un inquilino problemático, ¿cómo lo vas a arreglar eso de ahora en adelante? Hace unos meses hablé con una propietaria, una señora mayor, que me contó su historia. Alquiló su vivienda hace 2 años a un inquilino que cuando aquello ella lo llamó el inquilino perfecto, una persona soltera y con un gran poder adquisitivo. Pero a los 2 meses de haber firmado el contrato de alquiler y entrar a vivir a la vivienda, el inquilino cambió la cerradura, dejó de contestar a las llamadas y a los mensajes de la propietaria. Desde hace unos meses ella está en un proceso de intentar echar a ese inquilino de su propiedad. Por eso yo siempre insisto en lo mismo. Si alquilas tu vivienda para una persona que es buena persona, que es responsable, vas a dormir muchísimo más tranquilo. ¿Y cómo es que vas a dar con ese inquilino? Pues conociéndole, invirtiéndole tiempo en conocer a tu futuro inquilino. El punto número 5 es la visita. Pienso que la visita en sí ya es una manera de pasarle el filtro al inquilino. Debes de informarle todo acerca de esa vivienda, sobre todo los gastos que tiene la vivienda, los suministros, por lo menos aproximadamente cuánto se paga de suministro al mes. Además, debes de informarle cosas como si lo que tienes es una caldera, si es un calentador o si es que el agua caliente va por bombonas, por sistema de butanos. Punto número 6, perfil de inquilinos. Muchos propietarios me dicen constantemente que quieren el perfil de personas que vienen a trabajar a Valdecilla, pero aquí hay algo importante. Valdecilla recibe al año alrededor de 100 a 130 empleados al año, con lo cual no hay empleados de Valdecilla suficiente para cubrir todas las viviendas en alquiler de Cantabria. Mientras que en el sector de la hostelería, en el sector de las empresas privadas, industria, hay miles de inquilinos buscando una casa de alquiler. Así que yo te recomiendo, abre un poco el abanico y acepta otros perfiles de inquilino. Aquí la clave no está en un perfil en concreto, está en averiguar bien qué tipo de persona estás poniendo a vivir dentro de tu casa. Más allá de Valdecilla hay buenos perfiles de inquilino allá afuera en otras empresas. Solo hay que saber darles una oportunidad y saber redireccionar la situación para que puedas averiguar a ciencia cierta si ese inquilino es un buen inquilino. Por cierto, si te está gustando este video, déjale un buen like y suscríbete a este canal para que no te pierdas nada. Cada semana subimos nuevos contenidos acerca del sector inmobiliario en Santander y Cantabria. Punto número 7, señal de alerta. Y aquí hay un filtro bastante importante que debes de tener en cuenta, y es cuando el inquilino te dice a ti que la vivienda es para él o para ella sola, pero el día de la visita se presenta con una o dos personas más, alegando que esa persona le está acompañando, pero que la vivienda es para él o para ella sola. Yo en esa situación no descarto el inquilino, porque puede que sea verdad que esa persona solamente le está acompañando, pero yo trataría de investigar un poco más acerca del perfil de ese inquilino. Punto número 8, minimizar los riesgos, y ese punto está relacionado con el punto anterior. Yo te recomiendo incluir en el contrato todas las personas que van a vivir en esa vivienda, incluyendo los niños, con sus documentos de identidad correspondiente. Incluso si vas a permitir a esa persona tener una mascota, yo también la incluiría en el contrato, si puede hacerlo. Además, dejaría claro en el contrato que solamente las personas que están dentro del contrato puedan empadronarse en esa vivienda, y que si en el futuro alguien entra a vivir a esa vivienda, o al contrario, si alguien se va de la vivienda, que le comunique expresamente por escrito al propietario.
Además, que nadie más pueda empadronarse sin el permiso del propietario. He visto muchos propietarios que no han atendido esa cláusula y cuando se marcharon los inquilinos al terminar el contrato se han encontrado con que había muchas personas empadronadas dentro de esa vivienda de forma irregular. Ilegal no es porque si esa cláusula no está puesta, el inquilino puede empadronar dentro de la vivienda quien él quiera empadronar. Y lo que va a pasar si eso sucede es que vas a tener que iniciar un largo proceso en el ayuntamiento para quitar esos empadronamientos, con lo cual yo te recomiendo estar atento a esta cláusula. Y vamos llegando a la recta final de este video y espero que ya estés suscrito a este canal. Si no es así, suscríbete ahora. Y el punto número 9 es inquilino de distintos núcleos familiares. Sé que muchos propietarios son bastante resistentes en cuanto a permitir personas de 2 o 3 núcleos familiares distintos dentro de su vivienda. Pero mira, yo os recomiendo con un poco de precaución, con un poco de cuidado, averiguando los perfiles, permitir que 2 o 3 personas de familias distintas alquilen su propiedad. Visto lo visto, como están los precios de los alquileres en Cantabria, esto no solamente les va a permitir alquilar, que cada uno pague su parte de la renta y que les sea más económico, sino que tendrás inquilino a largo plazo, ya que es mucho más fácil compartir los gastos, compartir los suministros entre dos que una persona solamente. Con lo cual, con un poco de precaución, yo te recomiendo valorar esa posibilidad. De hecho, si tienes ahora mismo un inquilino y no estás seguro si ese inquilino es el perfil de inquilino que estás buscando, no dudes en contactar conmigo. Yo estaré encantada en ayudarte a pasar ese filtro de ese inquilino para asegurarte de que estás alquilando tu casa a la persona correcta. Y llegamos al punto número 10 que te comenté que es clave para saber si exactamente ese inquilino es lo que estás buscando. Si quieres saltar todos los filtros que te he mencionado antes e ir directamente a ese punto, te ayudará, marcará la diferencia y te hará descartar o coger un inquilino rápidamente. Y es una carta de recomendación. Yo solamente utilizo la carta de recomendación cuando veo que el inquilino se está encajando con los demás requisitos, pero que hay alguna cosa que no me acaba de aclarar en cuanto a los alquileres que ha tenido antes de postularse al alquiler en cuestión. Yo les suelo pedir una carta de la siguiente manera. Yo les digo, mira, tal como está el panorama, los propietarios pues tienen mucha inseguridad. Creo que una carta de recomendación de tu anterior casero va a marcar la diferencia y le va a dejar a los propietarios muy seguros de tenerte a ti como inquilino. Yo sé que quizá algún propietario puede entender que eso es complicado de pedir, pero tal como os he mencionado antes, es decir la verdad, di que quieres estar seguro de las personas que van a ir a vivir a su vivienda, que su perfil le ha gustado y que te gustaría tener una carta de recomendación de su actual casero, si sigue viviendo ahí, o del antiguo casero. Quizá en algún momento te vas a dar cuenta de que no es necesario seguir con esto hasta el final. Solamente el hecho de que la persona esté predispuesta a hacerlo, esté predispuesta a pedir una carta a su antiguo o a su actual inquilino, ya es un puntazo a favor de la persona. Significa que va con la verdad por delante, significa que es una persona transparente, con lo cual puede ser un buen prospecto. Pero si llegamos a esos términos, lo ideal es que esta carta contenga, por supuesto, un escrito del propietario mencionando que ese inquilino ha sido un buen inquilino, que ha estado a corriente de pago, que nunca ha dado ningún problema. Por supuesto, el DNI con su número de teléfono y nombre completo. Y anexado a esa carta, por supuesto, dicho contrato de alquiler que ya no tiene validez o sí, pero que esté anexado para que tú compruebes los datos de la carta y los datos del contrato de alquiler. Esa es una de las herramientas que yo utilizo para pasar el filtro del inquilino y muchas veces no es necesario llegar a eso porque mucho antes me doy cuenta de qué tipo de inquilino tengo delante mío, porque a final del día somos personas.
Bueno amigos, y llegamos a la recta final de este vídeo. Para ti, ¿qué ha significado o qué significa ser un buen inquilino? Para mí, encontrar un buen inquilino para mis propietarios significa encontrar una persona responsable, transparente y que sea una buena persona. Creo que esa es la característica principal de un buen inquilino. Y vamos llegando a la recta final de este vídeo y quiero saber qué significa para ti encontrar un buen inquilino. Para mí, un buen inquilino, encontrar un buen inquilino para mis propietarios es encontrar una persona buena, una persona transparente y una persona responsable. He alquilado viviendas a personas que a principio no tenía tanta solvencia económica. ¿Por qué lo he hecho? Porque antes de mirar su solvencia económica, yo miré que eran buenas personas, con lo cual redirigí la situación de manera que hemos podido encontrar un jefe, un amigo que sí tenía más solvencia económica o mayor poder adquisitivo y esa persona entró como copropietario de ese contrato, con lo cual el seguro lo aprobó de manera sencilla y rápida. Por hoy ha sido todo. Espero que te haya sido útil este vídeo y si es así, dale un buen me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perder nada. Yo soy Mara Petit, soy asesora inmobiliaria en Santander y Cantabria y si estás pensando en alquilar tu vivienda, no dudes en contactar conmigo y yo estaré encantada en acompañarte en ese proceso y conseguirte un buen inquilino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¿Te has suscrito? Suscríbete ya.